Un mensaje para hoy. Un mensaje para hoy. Sucede con los creyentes. Cuando digo creyentes me refiero también a la iglesia, que por alguna razón u otra están propensos a pecar. Y esta es la realidad. Y ha sido la realidad. Y por alguna debilidad o inclinación mental, ya sea mental o mental del alma o física, pecan muy fácilmente. Tenemos que tratar este asunto porque a medida, y yo creo que estamos, y se lo he dicho, se les he enseñado que estamos viviendo en la generación final. Pero eso es muy difícil de captar, porque el mundo sigue girando, ¿no? Todo sigue marchando como siempre ha marchado, y es muy difícil ponernos al día con las profecías de Dios, porque como que se nos van de las manos, ¿no? Se nos va de la mente, de lo que estamos pensando. Estamos tan ocupados que pensar la posibilidad de que Cristo pueda llegar en nuestro tiempo es algo que para algunos es difícil de captar. Pero eso no es lo único. No es pensar que el Señor vaya a venir en nuestra generación. Es qué tenemos que hacer nosotros para prepararnos entonces y poder estar listos como esas 5 vírgenes prudentes, ¿no? Que estaban preparadas cuando se oyó el clamor de la medianoche. Ellas estaban listas para recibir al Señor. No es simplemente pensar que este es el tiempo en que el Señor va a regresar, sino en que tenemos que prepararnos. Esto es muy preocupante, amados, porque en el pueblo de Dios, según la hora final se acerca, esto demuestra que muchos piensan estar preparados y no lo están. Una responsabilidad muy grande recae sobre a quien Dios ha llamado para compartir las nuevas del Evangelio, para advertirle al pueblo que se prepare, para hacer esa voz que clama en el desierto. Eso es una responsabilidad muy grande para los hombres y mujeres que Dios, en su sola potestad, Él ha llamado. Y les ha dado esta responsabilidad que en la mayoría de nuestros casos no la buscamos ni la pedimos. Y encontramos entonces en el capítulo 10 de Hebreos, como les había dicho, una consecuencia muy severa. Pero quiero mirar el capítulo 10 de Hebreos en esta ocasión, del versículo 26 al 31, y quiero, si usted tiene su Biblia, por favor acompáñeme. Hebreos capítulo 10, ya hemos leído el capítulo 10 completo de Hebreos, pero quiero compartirles esta porción. 26, verso 26 al 31, dice: porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Y la pregunta gira alrededor de qué pasa con los creyentes que de alguna manera continúan pecando en su debilidad. Entonces, aquí en Hebreos, capítulo 10, verso 26, se nos hace una advertencia. Y repito otra vez, Hebreos 10, 26. Si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muera irremisiblemente, o moría irremisiblemente. Verso 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? Se está refiriendo ya no al Sinaí, sino ahora el pacto con la sangre del Hijo de Dios, con Jesús de Nazaret, en el cual fue santificado. En la cual fue santificado. ¿Quién fue santificado? El mismo Cordero que fue ofrecido, y el nuevo pacto que Él trajo e hizo una realidad.
e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Ya hablamos del Espíritu Santo, que viene a ser el cordón umbilical entre el cuerpo y la cabeza. Sabemos que la cabeza es Cristo Jesús y el cuerpo es la iglesia, pero estamos conectados en un mismo espíritu. Ese es el espíritu que nos da la oportunidad de estar en un mismo sentir, en una misma fe, bajo un mismo Señor. Entonces es esencial la llenura del Espíritu Santo. No es una opción, amados. Cuando el Señor habló del bautismo en agua, estaba hablando sí de identificarnos con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo bajando a las aguas, pero Él también instruyó, y es un mandamiento de Dios, el bautismo en fuego, que viene a ser el bautismo que está revelado y mostrado ya desde el libro de Hechos, en el capítulo 1, verso 8 en adelante, o la promesa para todos cuantos Dios llamare, para los que están cerca, los que están lejos. Eso no fue una experiencia de una sola vez, como algunos quisieran interpretar, que toda la iglesia fue bautizada de una vez y ya esa experiencia no iba a ocurrir más. Y algunos piensan que ya la iglesia, el cuerpo, ha madurado hasta cierto punto que ya no necesitaba de eso. En realidad, si miramos bien históricamente, la iglesia, en lugar de haber madurado, se ha retrasado, ¿no? ¿Por qué? Porque se olvidó de su primer amor y no regresó a sus primeras obras. Hay que tener cuidado con estas cosas, porque si vamos a enseñar lo que nos place, lo que nos aplaca la conciencia, lo que nos hace dormir tranquilos, estamos cometiendo un grande error. No, Dios no trabaja así. La persona que no se arrepintiese, la persona que no naciese de nuevo del agua y del Espíritu, no podrá entrar en el reino de los cielos. Es una verdad inmutable, y eso, por más que tuerzan las Escrituras, nadie que no venga al Padre por medio de Jesucristo, por el Espíritu de Dios mismo, ¿no?, a través de la convicción de pecado, de justicia y de juicio que trae el Espíritu Santo, no podrá entrar en el reino de los cielos. Y hablamos de la diferencia de ese reino invisible ahora mismo, pero es un reino que por la fe ya está activado y que Jesucristo lo va a establecer literalmente, físicamente, por 1000 años en esta tierra. Ese es el reino de Dios, el reino del Señor que estamos esperando, el reino de Jesús. Entonces, no todos los que dicen Señor, Señor, no todos los creyentes, no todos los que dicen que han nacido de nuevo, no todos los que dicen, pues yo soy cristiano, van a poder entrar al milenio de Cristo. ¿Por qué? Es obvio, porque hay pecados que pueden impedir que los tales, como les pasó a aquellos que salieron de Egipto, no pudieron entrar al reposo de la tierra que fluía leche y miel por causa de su pecado y de su desobediencia. Igualmente hoy no tenemos licenciatura para un libertinaje que nos inste a practicar el pecado y a pecar y no pensar que van a haber consecuencias. Vamos a ver más adelante que dependiendo de cómo está el corazón de la persona, el tipo de pecado que se advierte en la Escritura, hay pecados que se puede pedir por esos pecados, por el perdón e interceder por esas personas, pero claramente hay pecados de muerte, pecados mortales, por los cuales no se puede pedir y que van a seguir la consecuencia, el curso natural de la consecuencia de ese pecado. Eso no quiere decir que un pecado mortal la persona va a perder la salvación y su nombre va a ser borrado del libro de la vida. Por ejemplo, Ananías y Zafira, si ustedes se recuerdan, fueron creyentes, ¿no?, que pecaron contra Dios, contra el Espíritu Santo por mentirle a Dios, ¿no? Y ellos, por causa de su pecado, ellos murieron, son pecados mortales. Pero la salvación de Ananías y Zafira no se perdió. O sea que ellos estarán de alguna manera en la resurrección del milenio de Cristo, antes de ese arrebatamiento que nosotros conocemos. Eso le toca a Dios, porque Dios es el que pesa los corazones, o cuando los libros sean abiertos en el juicio final. Hay pecados que conllevan la muerte, es la consecuencia del pecado, y el pueblo, la iglesia, necesita entender eso. Con estas cosas no se puede jugar. Ahora, hay pecados también entonces que son pecados de condenación, pecados de apostasía, pecados que implican que el nombre de esa persona que antes creía en Dios fue borrado del libro de la vida. El mismo Jesús habla en Apocalipsis capítulo 3, verso 10, creo, que
que nos mantengamos fieles al Señor con nuestras vestiduras limpias para que nuestros nombres no sean borrados del libro de la vida. Hay que tener cuidado porque el apóstol Pablo habla claramente de los tiempos finales, de la apostasía final, cuando algunos apostatarán de la fe. Entonces tenemos que tener todo esto en mente, porque según va pasando el tiempo, la sociedad va a ir infiltrándose dentro del cuerpo, la iglesia de Cristo, y va a arrastrar a muchos que por no creerle a la palabra y por no permanecer llenos de fe y del Espíritu Santo, fueron arrastrados hacia la apostasía, porque la sociedad, que es la cizaña, ¿no?, entró a la iglesia también. Cuando digo que entró a la iglesia, no es que entra a los cultos, es que por medio de los medios de comunicación están entrando en la mentalidad de la gente, del cuerpo de Cristo, de los creyentes, y ellos están tomando decisiones que son sumamente peligrosas. En otras palabras, pueden estar jugando con fuego y no quieren darse cuenta. Regresando aquí a lo que les estoy, es muy fácil uno traer evidencia bíblica, pero estaríamos aquí horas y horas, amados, amadas. Entonces, vamos a regresar a lo que les estoy leyendo, que es capítulo 10 de Hebreos, verso 26 al 31. Entonces, digamos el 29 otra vez. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? E hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Verso 20. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hay consecuencias, obviamente, del pecado. Y todo pecado trae sus consecuencias. Ya hemos hablado de eso. Pero ya que les estoy hablando aquí en Hebreos 26, si usted se da cuenta de lo serio que es esto, cuando se habla de la sangre del nuevo pacto, ahí mismo, en el verso 35 al 39, se nos da una palabra de esperanza en estos versículos. Y aquí podemos ver cómo la paciencia, que es un don de Dios, la perseverancia y la fe nos ayudan a nosotros a poder seguir hacia adelante en este tiempo que nos ha tocado vivir, para poder terminar esta carrera, la cual Dios nos ha llamado. Es la recta final que hemos hablado, y es necesario que el pueblo que comenzó esta carrera la termine. Aquí se identifica a la apostasía como el jaque mate final. Es un término común, es el golpe final, y pudiéramos decir el golpe mortal. Ya cuando hablamos de apostasía, ese es el punto donde no se puede regresar. Es como el creyente que abandonó completamente a Dios, se entregó a sus propios pensamientos y razonamientos, y llega un momento en que su estado mental es una mente reprobada. Entonces hay que tener cuidado con esto, porque una vez se cruza ese límite, ya no se puede regresar hacia atrás. Entonces vemos que estos pecados de apostasía pueden llevar, o estos ciertos pecados pueden llevar a la apostasía, apostatar de la fe. Ahí en Hebreos, verso 35, dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. En la carta de Hebreos, en el versículo 26, cuando se hace la advertencia de pecar voluntariamente otra vez, parece ser que no hay oportunidad para que esos pecados sean perdonados, porque ya la persona vino a Cristo, aceptó la sangre e insiste continuar pecando, posiblemente en los mismos pecados. Entonces tenemos que entender que hay una esperanza, hay una puerta abierta, que el Señor ha dicho que juntamente con las tentaciones hay
manera de salir de la tentación, de huir de la tentación para no ser arrastrado por el pecado que va a traer consecuencias. Y ya sabemos, consecuencias de zarandeos por el diablo, consecuencias de muerte, y hasta consecuencias que pueden llevar a pecados de apostasía, y ahí entonces esa persona puede perder la salvación, contrario a lo que muchos insisten en creer y decir, que una vez la persona ha aceptado a Cristo, no importa cómo viva y lo que haga con su vida, ya esa persona no puede perder su salvación. Eso no es lo que dice la Biblia, y cae bajo otro evangelio, la enseñanza de otro evangelio, no el evangelio que recibimos como Pablo lo presenta en sus cartas. Entonces, repito, no perdáis entonces la confianza que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Si somos obedientes y perseveramos, hay paciencia. Por eso dije anteriormente, paciencia, perseverancia y fe, podremos salir del atascadero, por la gracia de Dios. Pero tenemos que hacerlo a tiempo. Dice, porque aún un poquito más, y el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿De quién está hablando? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Y para qué viene Cristo? A establecer su reino milenial en esta tierra. ¿A dónde es que vamos a entrar? ¿Cuál es la promesa? El reino milenial con Cristo Jesús. ¿De qué se compone el reino milenial de Cristo Jesús? Primeramente de la cabeza, que es Cristo, el cuerpo, que es la iglesia, y la casa de Israel, la casa de Judá, donde Él restaurará la casa de Jacob, ¿no? Los 12 tronos y todo lo que Él dice que Él va a hacer durante esos 1000 años. Pondrá a sus enemigos por estrado de los pies, atará al hombre fuerte antes del comienzo y lo encerrará en el corazón de la tierra por 1000 años. Esto necesita ser algo que esté claro ya en el corazón de cada creyente, y no pensando en cosas triviales que en realidad pueden y van a ser tropezadero más adelante, según la sociedad sigue avanzando dentro del pueblo de Dios. Y estamos viendo cómo la sociedad está avanzando dentro del pueblo de Dios. Lo que se permite, que antes no se permitía, y lo que se insiste que se permita, aunque somos iglesia, porque algunos le quitan valor a la palabra de Dios, a la Biblia, diciendo que la Biblia contiene errores, o que esa no es la correcta interpretación, especialmente cuando hablamos de quién estableció el matrimonio, y el matrimonio se establece entre quién y quién, entre hombre y mujer. Y hay ciertos pecados que Dios jamás los tolerará, jamás los perdonará, y son por lo general pecados de índole sexual. Y ese tipo de pecado, y Pablo habla específicamente de la fornicación, el que fornica peca contra su propio cuerpo. Esos son los pecados que eventualmente y poco a poco van degradando a la persona, y lo pueden hacer una persona expuesta a la apostasía. Y una vez cruza ese límite de la apostasía, ya esa persona entonces no puede regresar al campamento. En otras palabras, su nombre fue borrado del libro de la vida. Entonces, en el versículo 35 les leí, el versículo 36, el 37, el que ha de venir vendrá y no tardará. Y el verso 38 dice, mas el justo vivirá por la fe. Otra vez, ¿está conmigo? Paciencia, perseverancia y fe. Sí podemos salir del atolladero. Si hay alguien que está tambaleándose en la fe, que está jugando con fuego, que su salvación está en peligro, esa persona todavía puede ser rescatada, pero va a haber que llevar a cabo una incisión, como el que opera, como el que abre para extirpar un cáncer, y tratar de ayudar a esa persona para que esa persona pueda volver en sí otra vez, ¿no? Y ponerse otra vez al día en el camino del Señor. Mas el justo vivirá por la fe. Y si retrocediere, ahí está, mis amados, la apostasía, el apóstata es el que retrocede, el que se va atrás. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero vea el consejo de Dios. Ustedes no son de los que se vuelven atrás, como la mujer de Lot. Hemos hablado de esto, ¿verdad? Dice, nosotros no somos, verso 39, de los que se retroceden para perdición. ¿Lo puede ver? ¿Qué dice ahí?
perdición. El que se pierde, amados, no se va a salvar. Y lo único que puede hacer que un creyente se pierda en estos tiempos es la apostasía, porque ese es el equivalente a lo que el Señor llamó pecar y blasfemar contra el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que trae convicción de pecado, de justicia y de juicio. Si una persona no se deja convencer de pecado, de justicia y de juicio por el Espíritu Santo, jamás podrá ser salvo. He aquí los efectos de blasfemar, ¿no?, contra el Espíritu Santo. En nuestros tiempos la apostasía está logrando su objetivo con personas que antes eran creyentes y de momento por alguna razón u otra le dan la espalda a Dios, pero no es que estén confundidos, esos tienen remedio. No es que estén enojados con Dios, esos tienen remedio todavía. Es cuando conscientemente, ese es el peligro, hay que identificar esto, conscientemente, ¿no?, llegan a decir cosas que obviamente no hay lugar en ellos para la fe ni para Dios. Y hay muchos científicos hoy en día que han sido bendecidos por Dios con mentes extraordinarias y llegaron a un punto en que pusieron a usar sus razonamientos y públicamente entonces comenzaron a negar la existencia de Dios y la posibilidad de que exista un Dios que ordenó no la creación del universo. Entonces no estamos hablando de personas que están titubeando en la fe, que están confundidos, que están enojados con Dios. Estamos hablando de personas que conscientemente lo han entendido y lo han aceptado, lo han creído y entonces lo enseñan y comienzan a nadar, como dirían algunos, en contra de la corriente. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen, otra vez, fe, ¿para qué? Para preservación del alma. La paciencia, la perseverancia y la fe nos va a ayudar a salir del atascadero o ayudar a alguien que pueda estar en peligro de perder su salvación. Hay esperanza, ¿no? Porque Dios es así, Dios es justo. Pero cuando la persona ya de por sí mismo, conscientemente se levanta contra Dios, lo que dice el libro de Apocalipsis, ¿no? Vieron la manifestación de Dios y en lugar de arrepentirse, ¿no?, levantaron la mano contra Dios y no quisieron arrepentirse, sino morir en su pecado. Eso nos muestra la libertad del ser humano para hacer lo que quiere. El ser humano no puede ser obligado. El ser humano escoge lo que quiere. El que se pierda, se perdió porque quiso. El que dejó que su nombre fuese borrado del libro de la vida, lo hizo porque se descuidó de tal manera que permitió eso, en lugar de arrepentirse y ponerse a cuentas con Dios. Es necesario entender esto, porque ahora vamos a repasar un poquito nada más sobre lo que Juan escribió, sobre los pecados mortales que le dije, porque quizás haya alguien que tenga una pregunta sobre esto, pecados mortales, pecados no de muerte. No, Pablo también advirtió sobre pecados sexuales que le dije, la fornicación, el pecado contra el propio cuerpo, practicantes del pecado, los que practican tales cosas, dice, no entrarán en el milenio de Cristo. Y obviamente, y finalmente la apostasía. Aquí está la información, si usted está tomando nota, y vemos que el capítulo 10 de Hebreos ya está mencionado en esto. Y aquí están los versículos, si usted quiere anotarlos. Y según yo vaya llegando a ellos, usted los puede anotar. En Primera de Juan capítulo 5, quiero llevarles antes al versículo 16 al 20. Primera de Juan capítulo 5, verso 16 al 20. Quiero que vea aquí, porque esto es muy serio. Sí dice la Biblia sobre los pecados mortales. Quiero que entendamos esto, y esto es para la iglesia. Tenemos hijos, tenemos nietos, tenemos familiares, y creemos la palabra que dice, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa. Pero el libre albedrío, escucha, amado, amada, el libre albedrío es la libertad. Eso es lo que va a decidir lo que suceda
con esa persona. David, por ejemplo, pudo haber perdido el reino, pudo haber perdido todo, la promesa. Pero David se arrepintió de su pecado. David vino en sí, estuvo al borde de la apostasía. ¿Está conmigo? Estuvo al borde de la apostasía. Y eso es otra de las cosas que nosotros tenemos que hacer conciencia hoy en día y creerle a Dios. Mire, el rey David creyó que él podía vencer al gigante Goliat. Y estamos viendo aquí un gigante literal, físico, ¿no? Corporal delante de él, que quería matarlo y quitarle la vida. Y David tuvo que creerle a Dios que con esa piedrecita que él tenía, él iba a poder golpear a este gigante y poder vencerlo. Hoy en día la iglesia necesita reconocer que Cristo está a las puertas. Que esto no es simplemente una historia, no es simplemente algo que está lejano en nuestro subconsciente, no, que nos pegue la realidad, como despertar por la mañana y decir, Dios mío, esto es cierto, el Señor puede venir hoy y estoy preparado. ¿Me explico lo que es tener conciencia actual de una realidad que puede ocurrir? David no se hubiese acercado a Goliat si él no hubiera tenido conciencia de esa realidad. Oh, por amor a Dios, si yo no golpeo a este gigante, yo estoy frito y voy a morir aquí en sus manos, ¿no? Entonces él creyó y él lo retó y él lanzó esa piedra creyendo que él iba a poder vencer a este gigante. Nosotros tenemos que despertarnos en nuestra realidad. Por eso es que la iglesia está despertando de un letargo, de un sueño. El despertar de la iglesia porque se ha dormido en sus laureles, ¿no? Despertarnos verdaderamente contra cualquier problema que tú tengas en tu familia, con tus hijos, con tentaciones, hasta con cosas bonitas y buenas que te pueda estar ofreciendo el mundo. No todo lo que brilla es oro. Tienes que tener cuidado a qué dices que sí y a qué dices que no, con las decisiones que tomas, si esto lo hago o lo dejo de hacer. Cuando venimos a la realidad de Cristo, todo esto lo estamos haciendo como si el Señor fuese a venir hoy. Entonces tomamos esas decisiones con ese temor, como hizo David, y Goliat cayó y lo venció. Así nosotros tenemos que hacer, y más aún cuando vemos que el día del Señor se acerca. Y cada vez que hablamos y usted escuche del día del Señor, recuerde, estamos hablando del milenio de Cristo. Cuando hablemos del reino de Dios, del reino de los cielos, recuerde, es el milenio de Cristo, o el reino de Israel, que los discípulos le pidieron cuentas a él antes de él subir, ¿no? El otro reino, la eternidad con el Padre, eso viene después. Y ya les he dicho claramente sobre esto: el árbol de vida, el río de Dios, la ciudad dorada, la nueva Jerusalén. Esa es la eternidad con el Padre. Antes de llegar a esa eternidad, que los libros sean abiertos en el gran juicio final, tenemos que pasar por el milenio, amados. Ese es el reino. No está garantizado que todo creyente va a entrar. Ese es el propósito de estas enseñanzas. Y yo he venido a entender que es lo que el Espíritu Santo está haciendo por todos lados, aquellos que le quieran dar oído a lo que el Espíritu Santo le está hablando a la iglesia. Que como las 10 vírgenes, la iglesia necesita prepararse. Que como las 10 vírgenes estaba dormida. Todos se durmieron, todos despertaron. Pero cuando despertaron, unos estaban preparados y otros no. Unos dijeron, Señor, Señor, te hemos servido. Y Jesús le dijo, lo siento, no os conozco. ¿Me explico? El cordón umbilical necesita estar ahí siempre, nunca puede ser cortado, hasta que el Señor nos lleve a su presencia, y ya no dependeremos de ese cordón umbilical. ¿Cuál es el cordón umbilical? Les hablé del cordón umbilical, de una placenta santa, de un lugar donde Dios nos tiene, porque es como si Cristo nos parió a nosotros y nosotros lo parimos a Él. Estamos conectados, el avivamiento, la iglesia, el despertar, todo está conectado por medio del Espíritu Santo de Dios. Y esto es importante, porque muchos ni siquiera le prestan atención a esto. Solamente bautismo en agua y una relación lejana de que allá en Pentecostés la iglesia fue bautizada y que por lo tanto fue bautizada una vez y siempre, por toda la generación. No, este evento del bautismo en fuego continuó llevándose a cabo a lo largo del primer siglo y del segundo también.
y a través de la historia, pero fue como una mecha que estaba encendida y se volvió en un tizoncito que se fue apagando y luego humeaba nada más. Y apenas el siglo pasado comenzó otra vez. Y nuestro país, nuestra nación fue testigo de algo así en la calle Azusa, ¿no? En ese despertar, donde comenzaron a recibir el bautismo en fuego y a hablar la evidencia otra vez. No se enoje nadie ni tenga miedo. ¿Cuál es? La evidencia de hablar en otras lenguas. Un mensaje para hoy. Un mensaje para hoy. Bienvenidos a Panorama Profético, mensajes escatológicos que transformarán tu vida en tu caminar con Dios y presentados por el pastor y educador Carlos Dávila en la ciudad de Alamogordo, Nuevo México. Sintonízanos cada semana en este mismo lugar mientras que esta voz profética de enseñanzas y experiencias te ayudará de una manera clara y concisa en tu caminar con Dios. Panorama Profético es un ministerio ordenado por Dios en la Iglesia Triunfante de las Asambleas de Dios para estos tiempos finales en que estamos viviendo. Un mensaje para hoy. Un mensaje para Entonces, todo esto, amados, es necesario que el creyente lo tenga absolutamente claro. Porque ¿qué va a enseñar? ¿Qué va a hablar? ¿Qué va a testificar? Si no lo tiene claro, siempre va a estar diciendo, ay, yo no sé. Mira lo que dice aquel, o mira lo que se escribió aquí, o mira lo que pasó allá. No, amados, no es así. Cada creyente, Dios le ama tanto y por medio del Espíritu Santo, aunque tengas escuela, no tengas escuela, tengas preparación, no tengas preparación, estés bien económicamente o estés pasando por dificultades, Dios no hace excepción de personas. Él te va a ayudar y a la larga te va a bendecir, porque todo lo que Dios te da es bueno. ¿Está conmigo? Estamos entendiendo. Entonces, 1 de Juan, capítulo 5, 16. A ver, y esto, oiga, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte. Ya el apóstol está hablando sobre esto. Juan, hay pecados que no son de muerte. Verso 16, ¿no? Pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. ¿Está conmigo? Hay pecado de muerte. Es un pecado mortal. ¿Lo puede ver? Hay pecados que no son de muerte y hay pecados que son mortales. Entonces, hay pecados que son mortales y eso quiere decir, obviamente, que la paga del pecado es muerte. Todo pecado trae consecuencia. Pero esa persona, en el caso de Ananías y Zafira, ¿qué les pasó a ellos? Murieron. ¿Por causa de qué? De su pecado. Vamos al Antiguo Testamento, ¿no? Cuando todavía la sangre del Cordero no era derramada. Saúl, el gran rey, pecó contra Dios. ¿Ves? ¿Y qué le pasó a Saúl? A la larga, ¿qué? Murió. Murió por consecuencia de su pecado. El rey David pecó. Y la razón en que no murió es porque él se arrepintió y se volvió a Dios de tal manera que Dios lo reconoció. Pero el hijo de su pecado murió. Y por más que David trató de salvar a ese niño, no lo pudo salvar, porque era consecuencia de su pecado. ¿Me entiende? Pecado de muerte. Salomón, con toda su gloria, con toda la sabiduría, con todo lo que Dios le dio. Dios le advierte, Salomón, necesito que hagas esto, no al principio de tu vida, sino durante todo el reino. ¿Y qué ocurrió? Luego que ya el rey Salomón estaba como rey, reinando y con todo el poderío, la misma historia, no digo yo, la Biblia relata que su corazón no se contaminó con mujeres y mujeres que lo llevaron a él hacia la idolatría. Otra vez, pecados sexuales que llevan a pecados de muerte. El que fornica peca contra su propio cuerpo. So, no podemos jugar con fuego. Por la gracia de Dios, Salomón luego escribe los proverbios. Entonces Salomón tiene un reencuentro con Dios.
¿no? Le pide perdón a Dios, se reconcilia con Dios. Entonces vemos que Salomón es restaurado, pero murió por causa de su pecado. Dios le dijo para que tus años no sean ¿qué? Acortados. Cuando vemos al rey Saúl, por ejemplo, no vemos una persona que tuviera una intención de hacer el mal continuamente. ¿Me explico? Pero era un hombre que le gustaba hacer las cosas a su manera. Vemos al rey Saúl, no duro de cerviz, que no quiere obedecer a Dios, se resiste, y la consecuencia de ese pecado fue la muerte. Pero eso no quiso decir que Saúl se perdiera su salvación. ¿Me explico? Hay pecados de muerte. Ahora, hay otra muerte que es la muerte espiritual, que el pecado te puede llevar o te va a llevar a la muerte física y te va a llevar también a la muerte espiritual. Con ese tipo de pecado tenemos que confrontarnos nosotros hoy. ¿Por qué la iglesia? Porque este es el mejor tiempo que nos ha tocado a vivir a nosotros. ¿Por qué? Porque es el tiempo del regreso de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra, ¿no? Pero eso conlleva una grande responsabilidad. Por eso es que se habla de la apostasía. Y el apóstol Pablo habla de ese espíritu de apostasía final. Entonces aquí vemos algo muy terrible, amados, que el apóstata entonces no solamente puede morir físicamente, quizás no muera instantáneamente físicamente, porque va a ser instrumento de maldad, ¿me explico? Pero se perdió eternamente y para siempre. Y lo terrible de todo esto es que el apóstol habla, y no solamente el apóstol Pablo, se habla de creyentes. Algunos apostatarán de la fe. Y a medida que se acerca la apostasía final y el tiempo final, ese número de personas va en aumento. ¿Ves? Ancho es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que lo hallan. Estrecho es el camino, angosto, estrecha es la puerta que lleva a la salvación, y pocos son los que lo hallan. ¿Qué es lo que está pasando? Que puede que muchos están confiándose en la gracia, en el libertinaje, y están entonces practicando pecados que no se dan cuenta o no quieren darse cuenta, ¿no? Por no meterse con Dios y pedirle al Espíritu Santo que los llene. No se dan cuenta entonces que su salvación está corriendo peligro. ¿Cuándo va a ser ese tiempo? Este es el tiempo, según los días finales de nuestra generación llegan a su cumplimiento profético. Cristo viene, arrepentíos y convertíos, porque el fin se acerca. Ese es el evangelio que necesitamos predicar. No hay otro evangelio. Ahora se ha levantado todo esto en la nación más bendita de la tierra y ya se metió en la iglesia. ¿Me explico? Y otras naciones, cuando digo iglesia, entienda, la mentalidad del pueblo de Dios, porque están considerando cosas que antes no consideraban, que son abominación a Dios. El pecado que es abominación a Dios tiene que predicarse y enseñarse como pecado que es abominación a Dios. No podemos aceptar cosas que son abominación a Dios, porque ya toda la sociedad lo ha aceptado como un derecho legal o un derecho humano. Entonces, así nos damos cuenta cómo estamos entrando en la recta final. ¿Está conmigo? Ok, entonces el verso 35, ¿dónde estuve leyendo? Perdón, no, el 16 al 20, y llegamos a mitad del 16, perdón. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Ya estamos claros en esto. Hay pecado mortal y hay pecado que no es mortal. Ahora, no nos equivoquemos tampoco con lo que quizás escuchamos o aprendimos de nuestros padres o abuelos. Algunos los que aplique de los pecados veniales se le da un nombre diferente: pecados veniales, pecados mortales, pero luego se trae un limbo, se trae un purgatorio y se traen cosas que no están en la palabra de Dios. La paga del pecado sigue siendo muerte. Y después que la persona muere, dice la Escritura,
ya no hay nada más que se pueda hacer. No hay intercesión para sacar a una persona de un lugar donde está siendo purgado, ¿no? Para llevarlo a otro lugar y pueda entrar al reino de los cielos. ¿Me explico? Lo que la persona necesita hacer, lo tiene que hacer mientras está en vida. Entonces es necesario entender esto: pecados mortales y pecados no de muerte. Toda injusticia, verso 17, es pecado, pero hay pecado no de muerte. Y lo repite: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Y aquí vamos llegando al centro de este entendimiento por el Espíritu y la palabra de Dios, que nos trae convicción que todo creyente en nosotros no debe de existir la motivación para pecar, la inclinación para estar pecando y practicar el pecado. Debe de ser algo como el que se quema con fuego, que sentimos el peligro y no nos arriesgamos. Hay un temor reverente que nos mantiene, ¿no?, en la distancia necesaria para no practicar el pecado. Por eso es que ellos escribieron de esta manera: todo el que nace de Dios no practica el pecado. ¿Está conmigo? Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Por eso era que el diablo quería zarandear a Pedro. ¿Por qué? Porque el maligno puede zarandear si se le da lugar a los hijos de Dios. Hay consecuencias de pecados que no son de muerte, que pueden muy bien ser zarandeos del enemigo. ¿Me explico? Entonces tenemos que tener cuidado, porque algunas personas están siendo zarandeadas por el diablo, y es porque no han querido soltar ciertos pecados. Pero hay que tener cuidado, porque los que practican tales pecados, ciertos pecados, no entrarán en el milenio de Cristo. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. La sociedad, lo acabamos de decir, el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, ¿ves?, para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Quiere decir entonces que Dios nos ha dado el discernimiento por el Espíritu de Dios para poder discernir esa puerta de escape, de salida, porque no hay tentación que no pueda ser que vencida. Juntamente con la tentación, Dios permite una salida, porque Dios nos ama, porque estamos en una naturaleza caída, porque este es un cuerpo que puede estar influenciado por ofertas, especialmente el dinero, en los buenos trabajos, en las promesas que se pueden hacer. Y la persona puede pensar, ¿no?, que eso le conviene y que a Dios no le va a pesar que uno tome ciertas decisiones sin haber consultado a Dios. Pero si han contristado al Espíritu Santo, ¿qué van a consultar a Dios? Entonces piden consultas a los pastores, pero ya han tomado la decisión. ¿Me explico? Y eso lo he visto yo cantidad de veces. No podemos hacer nada. ¿Me explico? Pero si tuvieran buena relación con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo les advertía del peligro de esa oferta, de ese trabajo o de esa transacción que hicieron antes de hacerla. Cuando hablamos de estas cosas, es necesario entender que sí, que hay pecados que pueden llevar al creyente a morir físicamente, y aún peor, a perder la salvación. Entonces, esta es la severidad del momento, que sirve como señal también en la recta final que se aproxima, y que los creyentes, o sea, la iglesia que está siendo despertada, la iglesia podrá vencer con la ayuda otra vez del Espíritu Santo. ¿Dónde? El Espíritu Santo tiene que estar ¿dónde? En el creyente. El Espíritu Santo tiene que estar en la iglesia. Vamos a ver el trasfondo aquí. Creo que lo podemos ver rápidamente. El trasfondo que ya usted está viendo
en Juan, Primera de Juan 1 del 5 al 9. Primera de Juan 1 del 5 al 9, rápido, dice, y lo voy a leer ahora, pero usted puede marcar en su Biblia. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Este es el lado opuesto completamente, que alguien pueda decir, no, yo soy una persona buena, yo no le he hecho nada a nadie, en mí no hay pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. He aquí, sí se puede pedir por las personas que han pecado, pero ahora entendemos que hay pecado que sí se puede pedir y hay pecado que no se puede pedir, que son los pecados mortales, que las consecuencias van a llevar a cabo el curso, ¿no?, que Dios le dio. Y limpiarnos entonces, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ahí mismo en el verso 2 dice, el verso 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, mire, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. He aquí donde también se nos enseña que tenemos un abogado, y que si hubiéramos pecado, tenemos ese abogado con el Padre, a Jesucristo, para que nuestros pecados sean ¿qué? Perdonados. Pero ya usted entiende ahora que hay pecados no de muerte y hay pecados mortales por los cuales no se puede pedir, y él entonces hace esa aclaración. Y más adelante en el versículo 18 dice, ya es el último tiempo, estoy en el mismo capítulo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Esto tiene que ver con la apostasía, porque el libre albedrío le da a la persona la libertad de quedarse o de salir, y estos salieron, ejercieron su libre albedrío. Si estaban en la iglesia, apostataron de la fe. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y el espíritu de apostasía lleva a personas que antes creían en Dios, en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo, a luego negar la existencia de Dios. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Veamos aquí que la vida eterna tiene entonces condiciones. ¿Está conmigo? La vida eterna tiene condiciones. No podemos dejarnos engañar por nadie. O sea, estoy seguro que usted no se va a dejar engañar, ¿no?, por esa interpretación bíblica, pero usted puede ayudar a algunos que quizás se están dejando engañar por esa interpretación bíblica. Entonces, la vida eterna tiene entonces condiciones. Entonces, ahí en Primera de Juan, capítulo 3 también, rápido, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, verso 1, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, es aquí la sociedad, ¿no? Porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿cuándo? En el milenio, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es.
¿Estamos? Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Qué dice aquí? Nos purificamos. Hay condiciones que tenemos que mantenernos apartados de ciertos pecados que nos pueden causar perder la vida física y aún perder la salvación. ¿Me estamos entendiendo? Y esto tiene que la persona ser capaz diligentemente mostrarlo con la palabra. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Verso 4. Pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció, Jesús, para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. En Cristo no hay pecado. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Lo que les dije, no debe de haber inclinación en ningún creyente, inclinación para practicar el pecado, deseo de hacer el mal, deseo de pecar. Se estaría jugando con fuego, oyendo a espíritus de error y demonios que pueden estar tratando, ¿no?, de hacerte tropezar de tal manera que caigas y seas arrastrado por la apostasía final. Ese es el jaque mate final. Ese es el golpe mortal, la apostasía. No podemos darle lugar al diablo. Hay que resistirlo y él tendrá que dar la retirada. ¿Estamos? Es necesario que esto esté bien claro en nosotros. De la misma manera, si pensamos que Cristo puede venir en nuestro tiempo, vamos a considerar estas cosas y nos vamos a guardar del maligno. Pero ya sabemos que todo el mundo está entregado al maligno. Lo leímos. Toda la sociedad está entregada al maligno. Y la sociedad está arropando al cuerpo. No solamente dentro de la iglesia, ni siquiera tiene que hacer eso. Lo está haciendo por los medios sociales, por la cultura, por la sociedad, por los trabajos, por las familias, por los derechos humanos, los derechos civiles. ¿Me explico? Están poniendo la palabra de Dios a un lado y están trayendo la ley de la tierra, la ley de los hombres, ¿no? Y eso es precisamente lo que el anticristo que leímos necesita para poder traer el espíritu de apostasía final. Entonces es necesario, amados, entender estas cosas. Ya terminamos aquí con esto. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. Ese es el verso 9. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Pablo nos aconseja que será necesario adaptarnos con la ayuda del Espíritu Santo a vivir entre un libertinaje cultural, que eso es lo que les digo que hay en la sociedad, porque no podemos salir de este mundo todavía, ¿entendemos? No podemos salir, la cizaña está en el campamento y bajo la libertad que Cristo nos otorga. Quiere decir que tendremos que soportar el libertinaje y aún estar bajo la libertad y poder disfrutar, pero mejor dicho, de la libertad que Cristo nos ha otorgado. O sea, escudriñarlo todo, hemos dicho, ¿no? Como cuando hablamos el libro de Enoch, escudriñarlo todo y retener ¿qué? Lo bueno. Obviamente, cuando hablamos de Enoch, es un libro y Enoch fue un personaje real. Y Judas, el apóstol Judas, hace referencia al libro de Enoch, pero era solamente para darle un ejemplo. No habrá manera, y es la advertencia, de lograr estas cosas, de poder escapar la influencia de la sociedad, sin la llenura del Espíritu Santo en nosotros. ¿Ves? Y les digo que esto usted lo puede marcar para que lo lea más adelante. Gálatas, anote por ahí. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Casi todo el capítulo, del 1 al 25. Gálatas 5 del 1 al 25. Mire, la sociedad tiene ya el virus de la inmoralidad sexual y es extremadamente contagioso. No podemos salir del área del contagio, el mundo, pero sí podemos ser vacunados. ¿Cómo podemos ser vacunados, ¿no?, contra ese virus de la inmoralidad sexual? Oiga bien, anote, 1 de Corintios capítulo 5, verso 9 al 13. 1 de Corintios 5, 9 al 13 y 1 de Corintios capítulo 6,
verso 9 al 20. Y por razón de tiempo no puedo leer estos versículos, pero se los estoy dando a usted. La sociedad, repito, ya tiene el virus de la inmoralidad sexual y es extremadamente contagioso. No podremos salir del área de contagio porque no podemos salir del mundo todavía, pero sí podemos ser vacunados. Esto, amados, hay que reconocer que no tendrá una solución política, que es lo que la sociedad quiere hacer, que haya una solución política a los derechos humanos para que, por ejemplo, cuando se habla de los matrimonios, que es una institución, algo establecido por Dios, ellos no lo miran de esa manera y se puedan casar hombres con hombres y mujeres con mujeres. No tendrá una solución política. El virus, oiga bien, es incurable. Una vez ha llegado al estado de una mente reprobable en cuanto a la fe, ya esa persona no puede ser restaurada delante de Dios. Oiga bien, a causa de pecados sexuales, a causa de la inmoralidad, a causa de estas abominaciones, este virus, oiga bien, es incurable una vez se llega a cierto estado de una mente reprobada en cuanto a la fe. ¿Entendemos eso? Porque es precisamente lo que estamos viendo en la Corte Suprema hoy en día. Lo de las mentes reprobadas sin afecto natural, le voy a dar otra lectura. Romanos capítulo 1. Romanos 1, del verso 18 al 32. Romanos capítulo 1, del 18 al 32. Estos son reos dignos de muerte y no pudieron entrar ni por la resurrección al reino de Cristo, o sea, al milenio inminente que viene ya pronto, el reino de Cristo. No podrán entrar. El apóstol habla de los que practican tales pecados no entrarán en el reino de Cristo, en el milenio de Cristo. Quedaron expuestos a la apostasía final. El capítulo 6 de Romanos, también se los estoy dando. Es mucho material, pero es necesario repasar todas estas cosas. El capítulo 6 de Romanos completamente. Entonces, revise esas lecturas que le he dado. Y aquí puedo mostrarles ahora rápidamente, en menos de 5 minutos, lo que estas lecturas implican. La apostasía final, y usted lo puede ver en la pantalla, la apostasía final, no habrá perdón para tales pecadores. Romanos 1, del 18 al 32. Entonces, hay pecado no de muerte, ya les leí. Perdonable, sí. Por el tal se puede interceder según Juan, les leí. Hay pecado de muerte, mortales, les leí. No se debe de interceder, lo dice Juan. La consecuencia seguirá su curso. Toda injusticia es pecado, pero no toda injusticia es pecado de muerte. Por eso les estoy diciendo, según el corazón de la persona, ¿no? Tendrá que darle cuentas a Dios. Pero nosotros no somos de los que van a jugar con fuego, ni vamos a retroceder, como ya les leí. Usted necesita mantener la llenura del Espíritu Santo, su relación personal con el Señor, la lectura. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. No dejar de congregar como algunos tienen por costumbre. Según se van alejando del campamento, se están relacionando a otro campamento, aunque no lo quieran. Y ese campamento es el mundo, la sociedad, los medios sociales. ¿Me explico? Entonces, el que practica el pecado cae de la gracia, cayó del favor inmerecido. Gálatas, que les di la tarea, ¿no? 5:4. Y no podrá entrar en el milenio con Cristo. Gálatas 5:21, Romanos 6, 9 y 10. El que fornica, oiga bien, y aquí el apóstol Pablo es específico. El que fornica, sexo fuera del matrimonio, es lo que quiere decir la fornicación. Peca contra su propio cuerpo físico y profana la morada del Espíritu Santo. ¿Está entendiendo? Es cortado de la iglesia de Cristo. Dios lo quita de la congregación. Personas que practican la fornicación
Es cuestión de tiempo. Tarde o temprano Dios los va a cortar y los va a quitar de la congregación. ¿Me explico? Porque están pecando contra su propio cuerpo y quieren seguir dentro del cuerpo de Cristo. Es aquí un contagio. ¿Me está entendiendo? Entonces, Dios los quita de la congregación para ser zarandeados por el diablo. Oiga bien, esta es la realidad. Y hoy en día algunos se ofenden porque no quieren aceptar esta realidad. Esa persona es un perverso y no podrá tener comunión con ningún hijo o hija de Dios. Por eso le di las lecturas, que lea todo el capítulo de Romanos. No podrá tener comunión con ningún hijo o ninguna hija de Dios. Esto vale con los adúlteros también y perversos sexuales. Los que practican pecados sexuales. Ahí les di las lecturas. Primera de Corintios capítulo 5 del 9 al 13. Primera de Corintios capítulo 6 del 9 al 20. Ya lo leí. Los pecados sexuales, oiga bien, toda inmoralidad sexual en nuestra sociedad, que es lo que está ahora creciendo allá afuera, en los medios sociales, pero creciendo de una manera que está siendo aceptada. Amados, entienda esto, es que se están siendo aceptados estas maneras de vivir, estas maneras de comportarse en la sociedad. Toda inmoralidad sexual en nuestra sociedad es pecado contagioso. Pueden acarrear, oiga bien, consecuencias de muerte física o el no poder entrar al milenio de Cristo. ¿Me está entendiendo? Esto es el peligro y el riesgo. No poder entrar al milenio de Cristo o dar lugar a que el nombre de los tales sea borrado del libro de la vida. ¿Me está entendiendo? Repito esto. Pecados sexuales pueden acarrear consecuencias de muerte física o el no poder entrar al milenio de Cristo o dar lugar a que el nombre de los tales sea borrado del libro de la vida. El fornicario puede degenerar en pecado de muerte, según Juan, por quien no se puede ya interceder, cortado del pueblo, donde la justicia de Dios correrá su curso. Los creyentes necesitan entender que esto es para el Nuevo Testamento hoy. ¿Estamos entendiendo esto, amados? Porque lo estamos viviendo, lo estamos viendo en la comunidad, en esta nación. Se ha infiltrado todo, se ha contagiado todo. A lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Entonces hay quienes dentro del cuerpo, dentro de la iglesia, quieren vivir en inmoralidad, quieren practicar la fornicación, y por eso es que Dios los corta, los quita y ya no están más en el campamento. ¿Me explico? Y luego serán zarandeados por el diablo, porque no es que Dios los ha dejado de amar, Dios los ama. Pero el peligro está en que se están acercando a la apostasía final. Algunos dirían, como dijo Pablo, el tal lo entrego al diablo. Quizás es zarandeado y muera. Pero en el día en que los libros sean abiertos, pueda ser levantado. Que es preferible que muera antes de que se pierda. ¿Me está entendiendo? Pero la apostasía no juega así. La apostasía va a engañar, van a vivir, y cuando vengan a darse cuenta va a ser demasiado tarde. El tal o la tal persona se perdió para siempre. Entonces, que el único pecado imperdonable, oiga bien, es el de la apostasía final, lo que equivaldría hoy a la blasfemia contra el Espíritu Santo, por provocar el que el nombre de los tales sea borrado literalmente y eternamente del libro de la vida. Cuando les dije también lo de Romanos capítulo 6, ahí se explica claramente que tenemos libertad en Cristo y no para pecar. No vamos a pecar para que vengan cosas buenas, de ninguna manera, dice el apóstol, porque algunos estaban pensando, no, pues entonces vamos a pecar para que Dios ejerza la gracia, no, sobre su pueblo. Y no es así, es una interpretación. No tenemos licenciatura para pecar. Todas las consecuencias que recaen sobre el pecador, mencionadas anteriormente, sin embargo, seguirán el curso tratado por Dios bajo el Nuevo Testamento. Esto confirma lo dicho por el Señor, que aún bajo la gracia, al que más se le dio, más se demandó. Estamos bajo la gracia
Y Dios demanda más de corazón, porque tenemos al Espíritu Santo en nosotros. No resistamos al Espíritu Santo. No debe de haber inclinación ni deseo para hacer el mal, para desearle mal a nadie, ni practicar cosas pecaminosas, aunque la sociedad nos está tentando continuamente, especialmente con los pecados sexuales y las aberraciones sexuales por todos lados, como si eso fuera algo normal, el adulterio, la fornicación, la debilidad, el compromiso que se rompe, ¿no? Por causa de trabajos y por causa de oportunidades, ¿no? La gente se deja arrastrar por las pasiones vergonzosas, ¿no? Y cuando vienen a ver, ¿no? Han caído en la seducción de la sociedad. Y es cada vez más difícil salir de ahí. Pero recuerde que más adelante la apostasía final siempre va a estar esperando. ¿Me está entendiendo? Es necesario porque amamos a nuestros seres queridos y no queremos, como Dios también dice, que nadie, ninguno de ellos perezca. La pregunta que comenzó todo esto se responde por sí sola, ¿no? ¿Qué pasa con esos creyentes que practican el pecado? Si leemos y sacamos de contexto tal vez Hebreos 10, podemos pensar, no hay perdón para esos pecados, ¿verdad? Pero vamos a entender ahora, después de todo lo que le he dicho, que sí hay perdón. ¿Por qué hay perdón? Porque hay pecados que no son de muerte. Entonces, también hay pecados que son de muerte. ¿Qué puede hacer esto? Que la persona muera antes de tiempo, pero es mejor que muriese y no se perdiese. ¿Me explico? A que se perdiese eternamente y para siempre. El apóstol Pablo en Corintios hasta lo entrega al diablo para ser zarandeado, o a los demonios, para ser zarandeado por los demonios, con tal de que de alguna manera, ¿no? Restaure, vuelva en sí, quizás antes de morir, justo antes de morir, se reconcilie con Dios. Murió, pero su alma se salvó. ¿Está conmigo? Ahora, hay impedimento para entrar al milenio. He aquí, amados. No se le puede decir a las personas, ok, murió por su pecado y eso garantiza que va a ser resucitado y va a entrar al milenio de Cristo. ¿Me explico? ¿Por qué les digo esto? Porque hay resurrección, ¿no? Antes de que Cristo establezca su reino en esta tierra. ¿Y qué de la gente que muera durante el milenio, que mueran salvos? Tienen que ser resucitados, ¿verdad? ¿Me está entendiendo? La gente que muera durante el milenio, salvos, necesitarán ser ¿qué? Resucitados. ¿Cuándo van a ser resucitados? Cuando los libros sean ¿qué? Abiertos. Antes de que el Padre establezca la eternidad. ¿Me explico? Y que Jesús, como dice Pablo, entregue su reino al Padre. Entonces, eso nos enseña que hay personas que pueden morir, se salvaron, oiga bien, pero no entraron al milenio. ¿Me explico? Tuvieron que esperar que pasaran los 1000 años y resucitar al final del milenio cuando los libros sean abiertos, juntamente con los que resucitaron para condenación eterna. Hubieron quienes resucitaron para entrar en la eternidad con el Padre. ¿Me explico? Porque algunos quizás piensan que si murieron, pues eso es suficiente para que resucite entonces en el milenio de Cristo. Pero lo que no se dan cuenta es que murieron por su pecado. ¿Me explico? Murieron a consecuencia de su pecado. Por eso es que no hay garantía que Ananías y Zafira resuciten para el milenio de Cristo. Pero sí pueden resucitar ¿cuándo? Cuando los libros sean abiertos. No hay garantía de que Saúl, aquel gran rey, resucite para el milenio de Cristo. Eso le toca a Dios, pero me está entendiendo. Pero si no resucita para el milenio de Cristo, entonces resucitará cuando los libros sean abiertos. ¿Me está entendiendo? Entonces mucha gente se duerme en sus laureles pensando que esto va a ser así de sencillo. Simplemente viene el rapto y todos, por ser creyentes, nos levantamos y nos vamos. Hay que entender esto, amados. Hay perdón, pero también hay muerte. Hay impedimento para entrar al milenio. Y hay apostasía y perdición del alma para siempre. Eso es condenación eterna. Oiga bien, esta es la última línea en esta diapositiva. Según el pecado que guardes y practiques en tu corazón y la actitud de tu proceder ante Dios, quiero que me entienda bien,
Y uso el ejemplo de David, el rey. La actitud del rey David fue favorable. Y ya se los he dicho y usted sabe por qué fue favorable. Y aún así hubo consecuencias de su pecado. ¿Está conmigo? Como esté tu corazón ante los mandamientos de Dios, así serán las consecuencias cuando Dios te llame a cuentas. Y esto hay que repetirlo otra vez, ¿ok? Esta última parte. Según el pecado que guarde la persona y la practique en su corazón y la actitud en su proceder ante Dios. Por eso es que es asunto de actitud. David tuvo la actitud correcta y vivió. Saúl no tuvo la actitud correcta y murió. ¿Me explico? Es necesario entender esto. Ananías y Zafira tuvieron la actitud incorrecta y murieron. Hoy en día nosotros no somos mejores que ellos. El alma que pecare, esa morirá. Pero depende del tipo de pecado y la actitud que la persona tenga para con Dios en su corazón. Por eso es que tú necesitas guardarte de personas que te arrastran a ser como tú no quieres ser, que te arrastran a tentaciones que tú no quieres. Pero porque seas débil en la carne, me explico, y todos tenemos la debilidad de la carne mientras estemos en este cuerpo, eso no quiere decir que tenemos licencia para dejarnos arrastrar por los tales, porque hay estas consecuencias. ¿Qué es lo que tú necesitas hacer? Cortar con esa amistad, cortar con esa oportunidad, cortar con lo que tú llamas esa bendición, cortar con eso que es simplemente un espejismo. Te está ofreciendo villas y castillos, pero no es la voluntad de Dios. Detrás de eso está el maligno. El mundo, la sociedad, que quiere llevarte al pecado de la apostasía final. ¿Ves? Por eso es que el Espíritu Santo está hablando de estas cosas en esta recta final que nos ha tocado vivir, para que cada cual pueda escapar por su vida. Pero no una cosa de decir superficial, externa, porque soy santo, como me he visto, como vivo la vida de una manera diferente. Eso no quiere decir ni garantiza entonces que vas a entrar al reino de los cielos. Otra vez, es como está tu corazón, es la actitud de tu corazón ante los mandamientos de Dios y ante tu inclinidad y debilidad para ser arrastrado o arrastrada por el pecado. La pregunta se responde por sí sola, ¿no? Hay perdón, abogado tenemos, amados, pero conste, hay pecados de muerte física, y hay pecados de muerte espiritual y de condenación eterna. No podemos jugar con fuego. El alma que pecare, esa morirá. No podemos dejar de congregarnos, amados. Es necesario venir a la iglesia. Es necesario escuchar esta palabra que la está trayendo el Espíritu Santo, porque Él te ama a ti, me ama a mí. Y quiere que nosotros no seamos entendidos en estas cosas para que podamos obedecerle. ¿Ves? Y está contando con usted para que usted pueda llevar este mensaje a otras personas sin juzgarlas y sin condenarlas, como Dios manda. Amén. Entonces, el primer mandamiento y el segundo dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu ser. Pondrás a Dios primero. Él es la prioridad de tu vida. Antes que tu familia, antes que tu trabajo, antes que la finanza, antes que las condiciones, antes que todo, Dios tiene que ser primero en tu vida. Y luego entonces amarás a tu prójimo como a ti mismo. No le hagas el mal a nadie que tú no quieres que te hagan a ti. Hazle el bien a otros que tú quieres que te hagan a ti. Y haciendo estas cosas vivirás, porque el Espíritu Santo podrá llegar a ti. Podrá mostrarte las cosas que tú necesitas saber y podrás estar listo y lista para la hora de prueba que se avecina sobre todas las naciones de la tierra. Y otra vez, arrepentíos y convertíos, es el mensaje, porque el fin se acerca. Entonces, este es el evangelio del reino que el Espíritu Santo nos insta a predicar. Y venga los miércoles, sea el estudio este o sea otro estudio. Venga los miércoles y venga los martes, amado. Es tiempo de que la iglesia se levante. En el nombre de Jesús. Les amo y oramos y le damos gracias a Dios. Tenemos Santa Cena en esta noche.
nos extendimos un poquito más, pero es porque quería terminar esta sección. Amén. Un mensaje para hoy. Un mensaje para hoy.